Pues muy buenas, bienvenidos a Occidental Image, y hoy, a petición de uno de los patronos del canal, voy a rehacer la crítica que ya hice en su día de uno de los mayores clásicos del terror, específicamente sobre todo de los zombies de todos los tiempos, como es la película de George A. Romero del año 1978 llamada El Amanecer de los Muertos, ¿no? Por su título original Dawn of the Dead, aunque también se la conoce como simplemente Zombie, que es el título que se le dio en Italia, donde fue auspiciada por el director Dario Argento y donde se hizo la proyección inicial. Y bueno, reconozco que por motivos evidentes se me habrá pedido que vuelva a hacer la reseña de esta película, y es que de la trilogía, digamos, de los muertos de George A. Romero, esta es sin duda la más recordada y la más interesante. La primera también, por supuesto, pero esta supuso un punto de avance en la idea del subgénero de los zombies o muertos vivientes, ¿no? Si bien George A. Romero ha hecho otro tipo de películas, algunas ya las he comentado aquí, como Martin, aquella del vampiro, o Breezer, El rostro de la venganza, pues por lo que siempre se le va a recordar a este señor va a ser por ser el padre creador del zombie, digamos, moderno, o del zombie contemporáneo, con aquella película que hizo en el 68 llamada La noche de los muertos vivientes, ¿no? Night of the Living Dead. Fue la película que le dio la vuelta al concepto, porque sí que se había utilizado la figura del zombie, un ser sin mente que se mueve pues prácticamente de forma limitada, ¿no? Y ataca a otros, pero realmente esto era una figura del vudú, ¿no? Es decir, controlar un cuerpo a través de magia negra para que cumpla la voluntad del brujo que lo controla. Pero esta idea no es la que tenemos generalmente como el zombie. Cuando hablamos de término zombie y se nos viene a la idea a la cabeza, no es esta la que tenemos, sino la de un muerto viviente, ¿no? Alguien que muere y vuelve a la vida con la única finalidad de comerse a los vivos y a la vez, al morder, a veces según la versión también al dañar, ¿no? Al arañar a un humano, pues puede transformarlo en otro zombie, ¿no? Ya digo, depende de la versión, diferentes autores le han dado diferentes matices, distintos matices a la funcionalidad del zombie. Algunos pues te muerden, te mueres y revives, otros te muerden y te transformas, otros te puedes morir por cualquier causa y vas a revivir como zombie. El origen de la infección pues también puede ser diversa, puede ser un virus, puede ser radiación, puede ser mil cosas, ¿no? Pero el que cimenta esta idea es Jorge A. Romero, que hace La noche de los muertos vivientes, una película intencionalmente hecha en blanco y negro y que fue absolutamente rompedora, porque a partir de esa película aparecieron un montón de imitadores y básicamente nace este nuevo subgénero dentro del terror, que es el de los zombies. Pasaron 10 años y llegó entonces esta película, El Amanecer de los Muertos, la continuación de la película La noche de los muertos vivientes. Continuación en el sentido de que es una película que ocurre dentro de, digamos, el mismo universo, la misma realidad, pero que tiene equipo diferente, actores diferentes, personajes diferentes, y ya digo, lo único que mantiene es una continuidad mínima con la idea de que un día los muertos se levantan de las tumbas y van a atacar a los vivos y estos se defenderán. Y aquí también aparecen otras reglas nuevas, como que puedes dispararles, puedes golpearles, pero la única forma de pararlos normalmente es destruir el cerebro, es decir, aplastándoles la cabeza, disparándoles en la cabeza, y también en algunas otras versiones se les puede matar con fuego, quemándolos, pero solo depende de la versión. La primera película sirvió para presentar la idea, era una película presentación, y era una película de terror más convencional. Los supervivientes se aislaban y trataban de defenderse de una amenaza que desconocían, así que la película servía para presentar cómo funcionaban estos muertos vivientes, qué pasaba si te mordían, cómo eliminarlos, etcétera. Y en principio te daba un final supuestamente esperanzador, pero era agridulce en el fondo. Y fue una película además rompedora, porque George A. Romero desafiaba muchos dogmas o ideas establecidas en el cine en aquel momento, sobre todo en Estados Unidos,
Hizo que, por ejemplo, el protagonista de la película fuera un hombre negro, un afroamericano. Repito, en los años 60 todavía no habíamos dado ese paso a que en el cine convencional empezara a aceptarse la aparición de personajes afroamericanos en películas de grandes estudios o que iban dirigidos para una mayoría de público. Sí, obviamente había películas donde había negro, aparecía negro, estaba el blaxploitation, pero muchas veces se entendía que este tipo de cine era enfocado para el público afroamericano y si acaso los personajes negros tenían papeles secundarios o terciarios, pero que fuera, digamos, el protagonista o el líder del grupo de la película era algo, no fue el primero que lo hizo, pero fue novedoso. Bueno, pues cuando llegó esta secuela, el tipo no se cortó un pelo y quiso ir por más. La película, ya digo, tardó 10 años en ser una realidad después de la primera película, y lo cierto es que a George A. Romero le costó encontrar financiación para realizarla. Ya digo, al ser una película del 78, pocos efectos digitales podía haber, básicamente porque es que eso era casi una irrealidad. Ni siquiera los grandes estudios podían tener al alcance a esos medios, porque la tecnología todavía estaría en pañales. Así que todo se tuvo que hacer con efectos prácticos, mucho atrezzo, mucho maquillaje, mucho especialista, muchos extras. Y claro, si ya lo tenías todo presentado, esta película necesitaba dar un paso adelante. Ya no puedes sorprender al espectador con la novedad de qué es el monstruo, qué es el zombie, cómo funcionan. El espectador ya lo sabe. Así que, si quieres tomar un paso adelante lógico, necesitas que esta secuela explore otras vicisitudes. Y es exactamente lo que hizo George A. Romero. Probablemente si estuviéramos en el mundo presente, ahora en el 2020 o para arriba, seguramente la secuela hubiera sido un desastre porque no hubieran sabido por dónde tirar, hubieran intentado copiar al máximo posible de la primera película y hubiera sido todo realmente anodino y aburrido. Pero bueno, en aquellos tiempos todavía había gente que tenía ganas de romper el molde, que tenía ganas de ser atrevido, e incluso aunque las cosas estaban recién inventándose, se innovaba rápido, ¿no? Así que en esta película, El amanecer de los muertos, tenemos que la infección continúa, los zombies siguen aumentando, y ese final que te daba la primera película, en la que parecía que los humanos podíamos ganarle la contienda a los zombies, se desvanece rápidamente al darnos cuenta de que todo queda en una especie de aproximación optimista de las circunstancias y que cada vez más los zombies vagan por la tierra y los humanos empiezan a reducirse muchísimo en número. ¿Por qué? Pues por una simple cuestión. Un zombie se crea en un momento. Te muerde un zombie o te mata un zombie, vuelves como uno de ellos. Pero un humano no se crea tan fácil, obviamente lleva mucho tiempo. Y en esta película George A. Romero lo que hace es mostrarte cómo la realidad que todos conocemos, por lo menos en Occidente, se derrumba rápidamente por un cataclismo de magnitudes estratosféricas, como es la pandemia, ¿no? La epidemia de zombies, y cómo ese mundo cómodo, ese mundo sencillo pero frágil, se puede derrumbar ante el más mínimo atisbo de amenaza, en este caso los zombies. Y fue muy inteligente Romero, porque no se limitó a hacer una película donde había tipos pegando tiros a los zombies, que eso ya lo habíamos tenido un poco en la primera película, era la idea elemental del subgénero, sino que piensa, bueno, ¿y qué haría el hombre? ¿Qué harían las personas que sobreviviesen en esas circunstancias? Y la idea está muy bien pensada, porque lo que hace George A. Romero es trasladar a un grupo de supervivientes, un par de policías, una mujer, otros tipos, a un centro comercial. Y ahí ellos se atrincheran, se encierran, limpian el interior del centro comercial de las posibles amenazas, ¿no? Los zombies que quedaban por ahí, y montan una especie de barricada de fuerte donde todos los zombies quedan aislados en el exterior. Y claro, en el centro comercial lo tienen todo. Es precisamente por eso que se dirigen ahí. Tienen sus necesidades cubiertas, porque hay comida, hay enseres, hay ropa. Así que pueden estar cómodos mientras el mundo se viene abajo. Y esta idea es lo que hizo que esta película saltara al siguiente nivel. Porque no se limita simplemente a ser una película de terror, sino que además es una especie de sátira opuesta delante del espejo de la sociedad capitalista de consumo de aquel momento. Hay que pensar que estamos en el 78, y aunque hoy en día nos parece bizarro pensarlo, porque sabemos que cayó el muro de Berlín y el bloque soviético, digamos, perdió la Guerra Fría, hubo mucho tiempo, desde finales más o menos de los años 40 hasta los 80, en que realmente
el modelo que dominaba el mundo no era el capitalismo o las sociedades de libre mercado o el liberalismo o lo que queráis llamarlo, sino el socialismo y el comunismo. Casi el 80% del mundo vivía bajo esa visión. Entonces, era una idea atractiva. Por mucho tiempo lo fue. Moderna. Lo fue a principios de siglo y lo volvió a ser un poco a mitad de siglo, sobre todo con esas nuevas revoluciones que hubo en Hispanoamérica, en Cuba, etc. Era atractiva. La gente que vivía en el capitalismo a veces fantaseaba o romantizaba la idea. Luego la realidad de lo que hubiera en esos sistemas era otra historia. Entonces hubo muchas corrientes de crítica al modelo capitalista. Bueno, es una ventaja que tenía o que tienen todavía las sociedades libres, ¿no? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tienes derecho por lo menos a quejarte, a burlarte, a criticarlo. Libertad que no tienes en las sociedades donde el Estado tiene toda la fuerza y está sometido el individuo. Y Romero quiso jugar a esto y lanza una visión muy interesante poniéndote al hombre como una especie de zombie moderno. Es decir, ¿quién tiene una actitud realmente aquí devoradora constante? ¿El zombie o el humano? Dicho de otra manera, ¿no somos acaso los humanos una especie de zombies en vida? Así que por lo tanto no es el zombie, el monstruo devorador de carne, una especie de metáfora o radiografía de las personas que vivimos en estas sociedades de consumo, donde todo se basa en consumir, reemplazar, y todo obviamente en el sistema está diseñado para que compres, que gastes, que consumas. Esta rueda interminable, ¿no?, de circulación de dinero. Y es muy interesante porque ahí te das cuenta que todo se viene abajo, todo se va al garete, pero los humanos seguimos teniendo instaurado en nuestro pensamiento esta idea, a pesar de que, digamos, ya la sociedad o el mundo como tal ha dejado de existir. Estamos en el apocalipsis, ya estamos en el fin del mundo, digamos, ¿no? Pero ¿qué hacen los humanos? No, encerrarse en un centro comercial y vivir rodeados supuestamente de vicios a la vez que están insertos en una pesadilla donde todo, ya digo, se ha derrumbado y tienen la muerte, digamos, en el otro lado de una mampara de cristal. O sea, puertas para afuera del centro comercial está la barbarie, está la destrucción total. Y mantener ese orden es algo frágil. También le puedes dar otra lectura a esto, y es la de que, bueno, ellos tienen su pequeño patio de recreo en el centro comercial donde lo tienen todo. Si se cuidan de pequeñas amenazas potenciales, que son aquellos pocos zombies que quedaban en el centro comercial, que obviamente tienen que eliminarlos, todo seguirá bien. Y mientras no dejen entrar lo de fuera dentro del centro comercial, todo va a funcionar. Dicho de otra manera, podría verse como un ambiente capitalista, ¿no?, el del centro comercial, donde tienes, digamos, a esa otra sociedad que funciona como masa, donde ya no hay individuo, es decir, la socialista o comunista, fuera, que son los zombies, y si tú dejas que solo uno de estos entre, infectará con sus tentáculos la sociedad de consumo y la convertirá en otra masa acrítica más de borreguitos del ideario socialista. Porque es lo que hacen ellos al principio, ¿no? O lo que ha hecho, digamos, en la esfera soviética. Mandar espías, mandar gente para desestabilizar el sistema desde dentro. En cierto sentido lo consiguieron. De ahí nace la socialdemocracia europea, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una especie como de capitalismo, pero controlado, y hay una especie de pulso de fuerza, ¿no?, entre el Estado y el sector privado de la sociedad, ¿no? Luego hay mercantilismo y otras historias. Pero es una buena analogía un poco la que hace, ¿no? Primero, critica esa sociedad capitalista que está dentro de ese embaucamiento, de esa falsa búsqueda de la felicidad a través del consumo, del tener más, de la marca, del logotipo, que es una especie de zanahoria que se le pone al burrito, ¿no?, para que esté entretenido y no piense. Y a la vez, como dentro de esta locura interna donde hay conflictos entre los pares, porque al final serán los propios humanos los verdaderos enemigos de la película, ¿no?, representados en esa banda de moteros que van a atacar el centro comercial, pues tienes esa crítica
digamos, a las sociedades libres, y luego tienes esa otra crítica, que es todavía peor, ¿no? Que es el reinado de terror de los zombies, como una masa sin cerebro, que solo se dedica a destruir todo lo que tiene delante. Entonces esas lecturas son lo que le dan vida y gustillo a la película, si te quieres poner a pensar. Pero no te preocupes, porque si no quieres darle al seso y simplemente quieres ver una película de terror entretenida y con sangre y con disparos y mucha violencia, porque la película lo tiene, ¡ay, qué bellos tiempos! Y nadie estaba echándose las manos a la cabeza por estas tonterías. Pues también lo tienes en la película, porque está cojonuda. Hay tiros y pólvora por todas partes, algo que era, obviamente, inequívocamente de aquellos años, los 70 y los 80, sobre todo luego después. ¿Qué vamos a decir? Y para que no vengan los meapilas de turno, tiene además a uno de los protagonistas de la película, a una mujer embarazada. Tócate los huevos. Y hace 4 días los tontopollas diciendo, ¡oh! Han metido a una Spider-Man negra embarazada en la de Across the Spider-Verse. ¡Qué innovador! Jaja, sí, bueno, pues aquí tenéis esta película del 78, una tía embarazada reventando a balazos a todos los zombies. Y no necesita que ningún tío la ayude, en el 78, por eso yo me río tanto cuando dicen esto de no, qué moderno, la primera mujer que tal, o la primera película que mete una mujer en tal, o mete otra, es como de, pero si está todo inventado, chavalín, solo te crees eso si no tienes ni puta idea de cine, porque tienes ejemplos como este a patadas repartidos entre muchísimas películas. ¿Qué os pensabais? ¿Que después de hacer al protagonista negro en la primera película, Romero se iba a quedar ahí? Pues no, pues aquí dice, pues te mete una tía embarazada, pegando tiros, claro que sí. Y son además uno de los puntos de la razón del grupo, ¿no? Al final, muy interesante su papel, digamos, dentro de la microsociedad que se forma en el centro comercial, porque es un poco la que aclimata a veces las cosas y también simboliza la maternidad y por lo tanto la fragilidad de vida que hay que proteger, el instinto más primario que tenemos los seres humanos de defender la vida. Y solo las mujeres son capaces de gestar, así que supone un punto de unión dentro de los del grupo a la hora de defenderla. Aunque ya digo, la mujer se vale bastante por sí misma, pero es interesante y sirve de contraparte entre lo civilizado, o lo poco que queda de civilizado, y la anarquía total que representan los moteros. Ahí no hay ninguna mujer, mucho menos embarazada. Vamos, que yo recuerde. Un montón de tíos locos, barbudos, armados, y que arrasan todo a su paso, ¿no? En plan Mad Max. Y en cambio vemos cómo, bueno, ante estas situaciones adversas, y esto puede darse, lo hemos visto en muchas películas y series de zombie, por eso esta película es tan importante y creó escuelas, que fijaos que cosas que luego hemos visto y la gente se ha hartado a aplaudir después en The Last of Us, en The Walking Dead, es que esta película ya lo parió en el 78, es que a Romero le bastaron 2 películas para sentar cátedra prácticamente de todo lo que se puede pensar con el subgénero y los universos con zombies o muertos vivientes o infectado, que sería la nueva variante que aparecería después en el cine. Es realmente brutal. Solo por estas películas Romero ya se ganó un puesto en la historia de la cinematografía universal. A pesar de que muchas veces se le ha despreciado por hacer películas de serie B, por hacer películas supuestamente sencillas y que giran mucho en torno a la violencia y que no tienen nada profundo detrás. No es así. Al contrario, tienen mucho más valor sus películas, porque a pesar de que parecen sencillas patochadas de terror, si tú aprendes a rascar la superficie, descubres lecturas que son súper interesantes. Eso tiene mérito de verdad, no la película snob gafapasta pretenciosa que, pongámonos a crear diálogos rimbombantes que nadie se creería en la vida real para evocar reflexiones del espectador. Bueno, eso también tiene su mérito, pero lo tiene menos, en mi opinión. Porque muchas veces estas películas cuentan con, la fotografía, qué reparto. Aquí no tienes caras conocidas, sobre todo hoy en día. Aquí no tienes grandes presupuestos. Aquí tienes además muchos efectos especiales chiclosos y cutrones, pero con mucho encanto. Y aún así la película tiene alma, tiene un significado, tiene lecturas que sacarle. No se queda simplemente un zombie, vamos a dispararle. No. Y es por eso que esta película es de las películas más importantes de zombies de todos los tiempos. De la trilogía de los muertos vivientes seguramente sea la mejor. La primera obviamente es la primera, es la que lo inicia todo, pero es más sencilla obviamente en su formulación porque quiere presentar los elementos de algo nuevo. La tercera película es un poco como la que queda más desbalanceada porque pretende alargar un poco lo de la segunda película, pero parece que Romero no estaba tan
yo qué sé, burbujeante de ideas, y está bien, Day of the Dead, pero para mí se desinfla respecto a esta segunda película. Así que Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, es la más redonda de todas, es la que tiene mejor los elementos de la primera película en cuanto a representar la amenaza de zombies, en cuanto a representar ese duelo entre la vida y la muerte, los humanos queriendo mantener su reino del orden, digamos, y los zombies tratando de imponerse. Y luego tienes la tercera película, que es como de vale, pues las tornas han cambiado y ahora nosotros somos la minoría y ¿qué vamos a hacer? Propuestas que se han explorado en otras realizaciones, quizá de una forma un poquito más acertada. También el propio George Romero trabajó sobre estas hipótesis nuevamente en películas futuras, como en la película del año 2005, Land of the Dead. Pero vaya, que para mí esta es la más redonda de las películas que ha hecho Romero. Buenas escenas de acción, la introducción de la película es toda una declaración de intenciones, una locura, sangre. Obviamente le tienes que perdonar que la película pues ha envejecido, han pasado sus años, aunque hay muchos de los momentos gore que todavía hoy en día se aguantan bastante bien. Tienes que entender que es una película serie B, pero vamos, que es una película terrorífica, divertida, atractiva, desafiante intelectualmente. Hay que entenderla en su contexto, en su época, y bueno, que tiene uno de esos finales que además normalmente en estas películas acabaría de una forma y Romero dice, yo la acabo a mi manera, ¿no? Y eso también es de agradecerle. No es por nada así que, pues ya en los 2000, Zack Snyder crearía el remake de esta película, que también es putísimamente bueno. El Amanecer de los Muertos de Snyder es un pasote de película, utilizando ya el zombie moderno, El Infectado, que también es una película puff. Y que ahí sí Snyder le dio el final que es un poco más adecuado para este tipo de propuestas. Y bueno, yo tanto esta película como la de Snyder os la recomiendo encarecidamente. Son diferentes, una es obviamente más cercana al mundo contemporáneo, más dinámica, pero fijaos que la original de Romero es tan buena que Snyder trató de mantener todos los parámetros posibles. Reparto de caras poco conocidas, no consiguió a actores AAA, muchos iban de televisión y tal. Además mete cameos en la película de actores de las películas originales. Lo vuelve a orientar todo en el centro comercial. Hay momentos de acción, pero también hay buenos diálogos, buenas reflexiones sobre lo que le depara a la humanidad. Y es verdad que elimina un poco el rollo de la amenaza externa representado en el conflicto con otros humanos. Pero bueno, aunque descarrilo un poquito cerca del final, la verdad es que es un pasote de película también. Y es de esos remakes que no diré que es superior al original, diré que es diferente, pero también muy buena a su manera. Y yo creo que eso es por algo, es decir, no se hizo un remake de la primera película ni de la tercera. ¿Por qué? Porque, entre comillas, ya se han hecho muchos remakes de la primera película, La Noche de los Muertos Vivientes, y del Día de los Muertos. Simplemente que no presentadas como remakes, simplemente como otras películas de zombies. Porque lo que gira alrededor de la primera y la tercera película es mucho más genérico. Pero la segunda, El Amanecer de los Muertos, es la más personal y original de todas. Esta idea con los humanos yendo dentro del centro comercial, criticando la sociedad de consumo, haciendo una analogía entre la mentalidad, digamos, privada o de libre mercado con la de la mente colmena, destructora del individuo, de los zombies, ¿no?, socialista. Es que esta es la que tiene más identidad de todas. Por eso se hizo un remake con Zack Snyder como director. Y de las otras no lo necesitaban. Se podía explorar otras aristas de ese mismo tipo de propuesta y te quedan como películas de zombies genéricas. Pero como esta, no. Es una película que es algo propio dentro del género y, bueno, muy difícil de repetir. Tan es así que como mucho le puedes hacer un remake, que es lo que se hizo en los 2000 bajo el manto del gran Zack Snyder. Bueno, por lo menos grande en sus inicios, que es cuando para mí brillaba más. Así que nada, si sois fan de zombies, vamos, no podéis no haber visto esta película, por el amor de Cristo. Es un must-have, un verdadero clasicazo de los 70, la película probablemente más importante de zombies junto con la otra, la de La Noche de los Muertos Vivientes, la primera, la anterior. Y vamos, un continuo virtuosismo de una película que más costó hacerse, costó encontrar financiación. Dario Argento fue uno de los padrinos de la película, luego ahí se hizo un corte especial para Italia, que es donde primero se lanza el film, y a posteriori la película pues fue ganándose un renombre y sobre todo con los años, a través del mercado doméstico, gana su estatus de película de culto, que es lo que verdaderamente es, porque al inicio pues
Pichipachá no fue tanto como se pensaba, porque costó distribuirla, claro, una película serie B de zombies otra vez. El zombie no tenía el mito dentro del cine de lo que es hoy en día, ¿no? Era simplemente pues otro producto o subproducto de serie B del montón, como tantos que se hicieron en los 70, los 80, así que no tenía esa aura, pero finalmente lo ha acabado consiguiendo, al punto que hoy en día pues Romero es recordado por ser el padre del zombie. En fin, una estupenda película, de las mejores películas de zombies de la historia, junto con su remake, que hay que ver sí o sí, incluso aunque no te gusten los zombies, la tienes que ver, esta y la primera sobre todo. La tercera ya te la perdono, si no quieres verla pues no pasa nada, pero las dos primeras hay que verlas. Y vaya, prácticamente una obra maestra, una película excelente y que es un must have. En fin, muchas gracias por la reseña, gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.